Hola muchachos, soy el profesor Cristian y hoy día vamos a revisar el comportamiento de los capacitores y los inductores. Partimos entonces con el capacitor. El capacitor es un elemento que está compuesto básicamente por dos placas paralelas, conductoras, las cuales están separadas por un aislante o dieléctrico. Este elemento se caracteriza por almacenar energía en su campo eléctrico. Esto quiere decir lo siguiente. En cada una de estas placas se van a acumular tanto cargas positivas como cargas negativas. Cabe señalar que el concepto de tanto cargas positivas como negativas se refiere a la cantidad de electrones que tiene. Si en un lugar hay cargas negativas, se refiere que ahí hay un exceso de electrones. Y si en otro lugar hay cargas positivas, se refiere que ahí hay una deficiencia de electrones. Veamos entonces. Tenemos que la carga de un capacitor va a ser igual a la capacitancia multiplicada por la diferencia de potencial que existe entre estas placas. Entonces ahí escribimos B sub C. Para analizar cómo varía la carga con respecto al tiempo, aplicamos lo siguiente. Entonces a toda la expresión la derivamos con respecto al tiempo. Y obtenemos lo siguiente. La razón de cambio de la carga con respecto al tiempo va a ser igual a la capacitancia por la razón de cambio de la diferencia de potencial en el condensador o capacitor con respecto al tiempo. En este sentido, podemos destacar lo siguiente. La razón de cambio de la carga con respecto al tiempo va a ser equivalente al concepto de corriente eléctrica, que en este caso va a ser la corriente que circula a través del condensador. Por lo tanto, la corriente del condensador va a ser igual a la capacitancia por la razón de cambio de la diferencia de potencial en el condensador con respecto al tiempo, en donde el diagrama que representa al capacitor o condensador sería el siguiente, en donde la capacitancia, dada por la letra C, describe las características físicas de este elemento. Con esto tenemos que estaría involucrada la corriente que circula por este elemento y la diferencia de potencial entre sus placas. En este sentido, tenemos que destacar dos hechos particulares. Primero, la tensión en el capacitor no puede cambiar abruptamente. Esto quiere decir que el capacitor es un elemento que se opone a los cambios de tensión. Por lo tanto, frente a esto, podemos decir lo siguiente. En el momento en el que el condensador o capacitor comienza a cargarse, ocurre lo siguiente. El voltaje del capacitor inmediatamente antes de cargarse va a ser igual al voltaje del capacitor inmediatamente después de comenzar a cargarse, dado que la tensión en el capacitor no puede cambiar abruptamente producto de la inercia que se genera en la tensión debido a la física de este elemento, en el cual, como ya he dicho anteriormente, el capacitor se opone a los cambios de tensión. El siguiente elemento que vamos a escribir corresponde al inductor, en donde básicamente es un alambre conductor enrollado o embobinado alrededor de un núcleo. En este sentido, las variables involucradas son las siguientes. Tenemos una corriente que circula a través de la bobina, en donde provoca una diferencia de potencial en las terminales, y producto de la circulación de corriente se genera un campo magnético. Debido a esto último, tenemos lo siguiente. El flujo magnético, dado por la letra Φ, va a ser igual a la inductancia de la bobina multiplicada por la corriente que circula a través de ella. Para analizar cómo varía el flujo magnético con respecto al tiempo, aplicamos lo siguiente. Entonces,
aplicamos la derivada con respecto al tiempo y obtenemos que la razón de cambio del flujo magnético con respecto, ahí voy a corregir un poquito, con respecto al tiempo es igual a la inductancia por la razón de cambio de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. En este sentido, tenemos que destacar lo siguiente. La razón de cambio del flujo magnético con respecto al tiempo sigue la ley de Faraday. Entonces vamos a ir por ley de Faraday. Ahí me faltó agregar la dependencia del tiempo. Entonces, por ley de Faraday, se tiene que, cuando varía el flujo magnético con respecto al tiempo, o sea, cuando hay una variación del flujo magnético, se induce en las terminales de la bobina una diferencia de potencial. Por lo tanto, la expresión anterior quedaría de la siguiente forma. La diferencia de potencial en las terminales de la bobina va a ser igual a la inductancia, por la razón de cambio de la corriente en la bobina con respecto al tiempo. Finalmente, el diagrama que representa a la bobina o inductor sería el siguiente, en donde la inductancia es el parámetro que describe las características físicas de esta bobina. Los elementos entonces involucrados serían los siguientes. Tenemos que va a estar la corriente, que va a estar circulante, y la diferencia de potencial en sus terminales. Con esto, podemos destacar los siguientes hechos. La corriente del inductor no puede cambiar abruptamente. Esto quiere decir que el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente. Es por esto que, si empieza a circular una corriente eléctrica a través de la bobina, en el momento en el que comienza a cargarse, va a ocurrir entonces lo siguiente. La corriente, inmediatamente antes de cargarse, va a ser igual a la corriente inmediatamente después de empezar a cargarse. Y esto está fundamentado en que la corriente no puede cambiar abruptamente, dado por la inercia que ofrece este elemento, que como dije anteriormente, el inductor es un elemento que se opone a los cambios de corriente.